Buenas noches, mi nombre es Víctor Samaniego. Voy a exponer sobre la necesidad operativa de fondo, la relación que tiene esta con el fondo de maniobra y la deuda financiera a corto plazo, es decir, cómo se financia la necesidad operativa de fondo en cierta medida con el fondo que está relacionado con el fondo de maniobra, y si este está financiado por deuda a corto plazo o con el patrimonio. La necesidad operativa de fondo es la fórmula básicamente es el resultado del activo corriente, incluyendo todos aquellos activos corrientes que no correspondan al giro del negocio. Explicándome de esta manera, por ejemplo, cuando existen activos para la venta, ¿no es cierto? Digamos, deudas de accionistas que vemos que son difíciles de recuperar. También otro tipo de activos corrientes que no desenvuelven, por ejemplo, qué sé yo, un préstamo que le hayamos realizado a una empresa tercera, de la cual nosotros no corresponde a nuestro giro de negocio. Estos activos corrientes, como digo, restado todos aquellos activos, valgas corrientes que no tienen que ver con el giro de la empresa, se le tiene que restar lo que son los recursos espontáneos, es decir, todo aquello que yo necesito para que la empresa opere adecuadamente. Explicándome, por ejemplo, en este caso pueden ser los proveedores, las cuentas por pagar que tenemos a los proveedores, las cuentas que tenemos con nuestros empleados, las cuentas que son con el SRI, por ejemplo, o las contribuciones que hay que dar a la superintendencia de compañías. Entonces es la manera como está financiado el fondo operativo, mis activos corrientes, cómo financio estos activos corrientes con estos pasivos corrientes que son necesarios para la operación. Es decir, por ejemplo, en el pasivo puede existir una cuenta por pagar a una institución financiera. Este no se le toma en cuenta porque este no es giro del negocio, es un préstamo que nosotros adquirimos para poder financiar a la empresa. También se puede calcular el fondo de maniobra al revés, es decir, enfocándonos desde el patrimonio y el pasivo a largo plazo, restando el activo corriente. El resultado va a ser el mismo, pero nos va a dar una visión más clara de lo que es de lo que se necesita para financiar una empresa. Es decir, si es que yo voy a necesitar, si es que estoy financiando mis activos corrientes con mis pasivos corrientes, y si es que también estoy financiando una parte con un préstamo a corto plazo. En el caso de que exista, también estoy financiando mis activos corrientes con un préstamo a largo plazo, o están apalancados esto con mi patrimonio. Para esto pues vamos a realizar un ejercicio en Excel que tenemos aquí, en el cual tenemos aquí el activo, pasivo, corriente, cada uno con sus respectivos significados. Está caja, bancos, cuentas por cobrar, y lo que decíamos, por ejemplo, activos mantenidos para la venta, en este caso, que son estos activos. Lo primero, pues vamos a sacar lo que es el fondo de maniobra, que es básicamente el capital de trabajo. Entonces, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos para poder sacar el fondo de maniobra o el capital? Ahora, el activo corriente en este caso es 3.741.384, y le restamos el pasivo corriente perdón, que son 456.091. El resultado, la diferencia del fondo de maniobra, es la diferencia entre los dos,
que son 3.285.000. Es decir, aquí en este caso el capital de trabajo excede a lo que es a nuestro pasivo corriente, pero ahora vamos a sacar lo que es el fondo la necesidad operativa de fondo. En el cual, como habíamos visto, es activo corriente menos aquellos activos corrientes que no sean el giro del negocio. Y lo mismo para los pasivos corrientes que no son necesarios para el giro del negocio. En este caso, los activos corrientes que son del activo, que están relacionados con el negocio, son caja, bancos, cuentas por cobrar clientes, documentos por cobrar clientes e inventarios. Los activos mantenidos para la venta no, porque este es un activo que está incluido en el activo corriente, pero sin embargo no tiene que ver con el giro del negocio. Entonces, es decir, yo no necesito generar pasivos para mantener este activo, simplemente es un activo eventual que está reclasificado en el activo corriente, que si bien generará efectivo en menos de 12 meses, pero no necesito gastar en personal, en impuestos, en proveedores para hacer que este activo corriente me dé dinero. Lo mismo en el pasivo no corriente, que menos los que no son del negocio, en este caso proveedores y clientes, anticipo. ¿Por qué no ponemos obligaciones a corto plazo? Porque nosotros hemos financiado un activo corriente o un activo no corriente, en este caso no especifica, con esta obligación a corto plazo, pero es decir, yo no necesito generar obligaciones a corto plazo para generar los activos corrientes que son del giro del negocio. La diferencia entre estos dos es 2.028.768. Muy bien, ahora también vamos a sacar el valor de la necesidad operativa de fondo desde la otra manera, en la cual sacaba la fórmula era pasivo largo plazo más patrimonio menos activo no corriente, ¿no es cierto? Entonces aquí solamente tenemos lo que es el patrimonio, tenemos pasivos a largo plazo y tenemos el pasivo no corriente, es este valor. La diferencia de los dos es 3 millones. Si vemos que esto es igual al fondo de maniobra, ¿cuál es la diferencia que existe en este caso? En este caso, si nosotros podemos ver la diferencia entre la necesidad operativa de fondo sacado de acá menos la necesidad operativa que de los activos y pasivos que corresponden al negocio, son 1.256.000. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primero, que para yo generar estos valores de acá, tengo que financiar con este valor. Es decir, estoy financiando este valor es el que me falta por financiar del fondo de operación, de la necesidad operativa de fondo. De esta necesidad operativa de fondo estoy financiando con obligaciones a corto plazo, que son en este caso 200.000, que son las que no tomé en cuenta para la necesidad operativa de fondo, y estoy financiando la diferencia de este valor que sacamos entre
al que sacamos arriba, el 1.056.000 estoy financiando con el patrimonio. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos en esta empresa que tenemos liquidez. Hemos adquirido un préstamo, pero podemos financiar nuestro activo corriente con nuestros pasivos corrientes, viéndolo desde otro punto de vista. Generalmente se dice que, por ejemplo, en este caso, el índice de liquidez, ¿no es cierto? Para explicar. Índice de liquidez. El índice de liquidez es el activo corriente dividido para el pasivo corriente. Por ejemplo, en este caso quiere decir que el activo, que yo tengo $8 por cada dólar de pasivo, es decir, tengo $8 en el banco por cada dólar que debo. Pero como estamos enfocándonos desde el punto de vista, desde el fondo de maniobra, desde la necesidad operativa de fondo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por cada dólar que yo necesito pagar, por $8 que tengo que financiar en el activo corriente, apenas tengo que invertir uno en el pasivo. Es decir, es un negocio muy rentable. Desde este punto de vista, es bastante las empresas que tienen una liquidez de esta y que para generar inventarios, para generar cuentas por cobrar, necesitan una menor cantidad de proveedores, una menor cantidad de financiamiento, digamos. Son empresas rentables que en sí les van a permitir ser competitivas en el mercado. Pero esta composición, este análisis que nosotros tenemos acá, de lo que es la necesidad operativa de fondo, está relacionado con cuánto pasivo necesito yo para financiar un activo. En este caso yo incluí $200,000 a cada lado para poder financiar. Si nos damos cuenta, el ejercicio cambia totalmente. El fondo operativo, el fondo de maniobra se mantiene, la necesidad operativa también se mantiene, pero el fondo operativo es igual al fondo de maniobra de la misma manera, pero a diferencia, aquí no hay una obligación a corto plazo, que aquí estaban los 200,000, es decir, en este caso la empresa es muy sana y se mantiene y financia sus activos mayormente en gran cantidad con el patrimonio y poco con su pasivo corriente. Más o menos, haciendo una relación, podríamos decir que financia el total de su fondo de operación menos que financia con el patrimonio en esta cantidad, y lo mismo su pasivo corriente poniéndole en porcentajes. Podemos decir que financia sus activos apenas con un 11% de pasivo corriente y el resto lo financia con el patrimonio. Entonces son herramientas muy útiles para saber también cuánto pasivo corriente necesito yo para cubrir mi activo corriente. Bueno, esa ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención y bueno, una buena noche.